¿Qué son las funciones exponenciales y logarítmicas? Para ello hemos resumido los conceptos más importantes, las características que conllevan a su solución, algunos ejemplos, conclusiones finales y también algo muy importante que debemos de rescatar son las propiedades de cada función. Para ello, iniciemos con las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales se entiende por exponencial a toda operación que conlleva la multiplicación de un número en un intervalo de n veces, lo que significa que cuando algo va en aumento o bien en disminución se llama aceleración. A este tipo de comportamiento le nombramos crecimiento exponencial. En definición, si a es mayor que 0, entonces la función exponencial con base a se define como y es igual a f de x, a multiplicando a x, donde x es cualquier número real. Entonces su dominio con los números reales d es igual a menos infinito e infinito. Su imagen o rango son los números reales positivos, r es igual a 0 y números positivos reales también. Mismo que analizando tendríamos que si a es mayor que 0, entonces si x crece, y también lo hace rápidamente, y si x disminuye, y también se acerca a 0, tal como veremos en la siguiente gráfica que ya la tenemos aquí. Habíamos dicho que una depende de otra, tanto en aceleración como en disminución. Aquí tenemos estas funciones. F de x es igual a elevado a x, donde a es menor que 0, en el caso de la recta verde, que sería una función decreciente. Ahora, para una función creciente, lo que tendríamos sería la siguiente función: f de x es igual a elevado a x, lo que cabe decir que a es mayor que 0. Ahora bien, con esas dos funciones se obtienen las gráficas que ya mencionamos. Podemos ver las propiedades de las funciones exponenciales, las cuales ya habíamos mencionado, y que tienen que cumplir ciertas características para cumplir con una función exponencial. Bien, iniciemos. Hay ciertas características que tienen que cumplir en el momento de establecer estas funciones, tal como el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, como ya habíamos dicho anteriormente. El rango recorrido de la función f es el conjunto de los números reales positivos, también lo dijimos. La intersección con el eje y para la gráfica de la función f es 1, la gráfica de la función f no tiene intersección con el eje x. El eje x es una asíntota horizontal. Para la gráfica de la función f, la función f es creciente si a es mayor que 1 y decreciente si 0 es mayor que x, también que 1. La función f es inyectiva 1 a 1, como ya habíamos dicho que cada valor de x pertenece al valor de y. Si este reduce, bueno, también en el otro lado lo hará. Para ello, pongamos algunos ejemplos de funciones exponenciales, los cuales también nos ayudarán a entender esta parte. Bien, en esta parte podemos encontrar algunos de los ejemplos que ya habíamos mencionado. Entonces, el primero dice: encontrar los valores de y es igual a 2 elevado a x, y con esos datos mostrar su gráfica correspondiente. Bueno, en estos dos ejercicios nos hemos tomado la tarea de realizar tanto su tabla de valores como su gráfica en Excel. Ahora, como ya habíamos dicho antes, sus dominios serán todos los números reales, donde d es igual a menos infinito y infinito. Tabulando algunos valores tendremos los siguientes resultados. Habíamos dicho, bueno, aquí en x podemos asignar los valores que queramos. Y bien, acá, como tenemos una función exponencial, 2 elevado al cuadrado serían 4, y así sucesivamente iríamos poniendo los valores, donde estos valores se sustituyen en f de x
y nos da por resultado la multiplicación que realizamos aquí en esta parte, y con ello podremos hacer nuestros primeros puntos. El primer punto corresponde a 2 de 4, en este caso sería el primero de este lado, que cumple con las propiedades que ya habíamos dicho de 1 a 1. Ahora, el siguiente dato sería 1 y 2. 1 y 2, que también tenemos en el segundo punto, también se cumple. Nuevamente cumplimos con el punto de 1 a 1. Y así sucesivamente hasta encontrar todas las intersecciones de nuestra gráfica, la cual en este caso y es igual a 2 elevado a x, y aquí la podemos escribir. Bueno, en este caso no se me olvidó a mí escribirla, pero en este caso aquí se podemos escribir. Ahora, el segundo ejemplo es encontrar la gráfica de y es igual a medio sobre elevada a x. Bien, en este caso hacemos el mismo procedimiento. Asignamos valores a x, los multiplicamos y encontramos en cada uno sus valores correspondientes. En este caso, como ya habíamos dicho, podemos encontrar los valores de 1 a 1, donde x y y, si en 1 crece, en y también lo hará. En este caso tenemos que el primer valor corresponde a 2, 0.25. 2,0.25, y aquí tenemos el primer valor. Luego tenemos 1,0.5, segundo valor, y nuevamente tenemos los valores de 1 a 1, o sea, la correspondencia que habíamos marcado en las propiedades y las que tenemos que tomar muy bien en cuenta para poder realizar este tipo de funciones exponenciales. Si alguien tiene duda, bueno, podemos regresar a las propiedades y ver que no es tanto nuestras funciones en las gráficas como en las tablas corresponden a los valores de los ejemplos solicitados. Ahora, pasemos a las funciones logarítmicas, las cuales son la inversa de las funciones exponenciales. Para ello, nos muestran las funciones logarítmicas. En este caso, ¿cómo podemos identificar una función logarítmica? Claro, por el logaritmo que nos muestra la siguiente función. Entonces diremos que son aquellas operaciones que surgen como inversa de las funciones exponenciales, es decir, en donde se caracteriza un número base y esta a su vez se multiplica o bien se divide en n veces, tal como si se quisiera conocer el epicentro de un sismo, tal que contáramos que la onda llega a la Ciudad de México. Para ello ya tenemos datos. Aquí, donde la onda más grande fue en la Ciudad de México, solo nos restaría encontrar su epicentro. El epicentro bien sería la parte más baja o pequeña de nuestra función logarítmica. Otro ejemplo para poder entender esta parte de las funciones logarítmicas sería saber que se puede entender más fácilmente como un embudo, donde la boca es el espacio más grande y este a su vez va reduciendo, y con ello llegamos hasta el pequeño orificio más grande donde pasa toda el agua. Bien, para entenderlo algo así fácilmente, es como si en una caja muy grande tuviéramos otra caja menor, y en esa caja menor tuviéramos otra caja menor, y esa caja tuviéramos otra hasta llegar a una caja de 1 centímetro, la cual, bueno, en cada volumen de caja tendríamos una función. Sin embargo, estos serían los valores de las funciones logarítmicas con la base elevada a un número real, lo que en definición o en términos matemáticos podremos entender y es igual al logaritmo de x si y solo si x es igual a elevada a y, donde con a sería mayor que 0 y x sería mayor que 0, lo que se entendería como el logaritmo de un número. X es el exponente y al cual se debe elevar la base a para obtener dicho número x, tal como se muestran en estas figuras de la gráfica de la línea verde y la línea roja, donde se cumplen ambos términos. Ahora,
Para entender estos términos, pasemos a las propiedades de las funciones logarítmicas. Vemos que estas funciones son la inversa de las exponenciales, por ello tenemos que tener presente las siguientes propiedades. 1. El dominio de la función es el conjunto de los números reales positivos. 2. El rango de la función es el conjunto de los números reales. 3. La intersección con el eje X es 1. 4. La gráfica no intersecta al eje Y. El eje Y es una asíntota vertical. Hay que tomar muy bien esto en cuenta para poder identificar siempre en una gráfica los valores, ya que nos solemos confundir cada uno de ellos. La función es creciente en el intervalo 0 más positivo si a es mayor que 1 y decreciente en el intervalo 0 más infinito si 0 es menor que a, donde a es menor que 1. La función es 1 a 1. Nuevamente las mismas propiedades que tenemos en las funciones exponenciales. Tenemos una parte en las funciones logarítmicas, salvo a que en esta parte hay que tener muy bien en cuenta, en una sube y crece. En esta parte son dividendos que podemos entender de manera inversa. Bien, para entender más fácil esta parte de las funciones logarítmicas, tenemos unos ejemplos de esta parte. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, obtener la gráfica de la función y es igual al logaritmo de 1/3 de x. Solución. Y es igual al logaritmo de 1/3 x, donde x es igual a 1/3 elevado a y, donde y es igual a -3, sustituyendo x es igual a 1/3 menos 3, donde es igual a 1/2 de tercio elevado también a 3, donde este es igual a 3 al cubo, que nos daría el primer resultado. En esta parte tenemos en cuenta que el primer resultado es 27. Ahora, cada paso para conocer cada uno de estos resultados lo tenemos en estas operaciones, la cual nos ayudará a integrar nuestra tabla y asignarle valores tanto a x como a nuestra función de y asimismo tener nuestra gráfica correspondiente donde podemos marcar el punto 1 a 1, donde en la primera parte tenemos ya nuestra gráfica. En este caso yo hice un poco más sintetizada la gráfica, ya que el primer valor es 27 menos 3. Bien, siguiendo nuestra gráfica tendríamos que en esta parte se cumplen nuevamente los valores y aquí marcamos en cada donde se mira este espacio de punteado verde y este azul, y nuestra gráfica se cumple una vez más. Nuestra función logarítmica de y es igual al logaritmo de 1/3 elevado a x. Bien, con esta parte tendríamos que lo que quisimos decir en el ejemplo anterior es que cada uno de ellos tiene algo en común. Bien, ya no me dio tiempo de regresar al siguiente ejemplo, pero ustedes en el tiempo que puedan resolverlo, allí tienen los pasos a seguir y las gráficas. También asimismo, como ya había explicado en el primero, es uno de los más fáciles de hacer y con todos los pasos correspondientes a seguir. Ya solo basta seguir las conclusiones y bueno, cada uno le entiende a su forma. Lo que nos podría ayudar también es seguir practicando junto con las funciones exponenciales y bien, ¿por qué no hacer diversos ejercicios donde las funciones exponenciales y logarítmicas nos ayudan en diversas funciones de la vida, tanto como para medir la velocidad
y trayectoria de un dispositivo en movimiento, o bien para ver el espacio que ocuparía cada uno de estos objetos. Digamos, hay veces en las que queremos medir la sombra del árbol y no nos es posible. Bien, con estas funciones las podremos integrar de una manera fácil. Espero les haya gustado y servido. Les agradezco su like, suscríbanse y les envío un cordial saludo.